La apreciación del cuento. La apreciación del cuento es un caso de apreciación del texto literario. En esta lección hablaremos sobre aquello que debemos apreciar o percibir. Al leer un texto literario, nos centraremos en el caso concreto del cuento. Hablaremos sobre lo que debe comunicar el cuento a nuestra mente. De inicio, diremos que nuestra mente debe experimentar algún tipo de cambio. Deben surgir nuevas y quizás hasta sorprendentes ideas en el lector. Ideas que cambien nuestra forma de pensar. En fin, nuestra mente debería abrirse. Leer literatura, leer un cuento, tendrá o debería tener un enorme impacto en el lector. Debería cambiar su visión del mundo, su visión de la realidad. El lector debería percibir aquellos aspectos presentes en nuestro mundo que a veces olvidamos. Aspectos que no notamos por culpa de una visión automatizada de la realidad. Una visión automatizada que no nos permite ver todo el conjunto de hechos que son parte de nuestro mundo. La literatura nos permite comprender aquello que afecta a otros seres humanos. O quizá a nosotros mismos sin siquiera saberlo. Leer literatura también nos permite imaginar de manera diferente lo cotidiano. O darle forma concreta a aquello que no se ve, pero existe, como por ejemplo, nuestras tentaciones. Todo esto puede ocurrir porque el texto literario nos presenta visiones del mundo diferentes a las nuestras. La literatura nos da a conocer la manera en que otras civilizaciones comprendían el mundo. Conocer esas otras visiones del mundo, a veces, nos pueden ayudar a reconocer mentiras. Mentiras que han pasado como verdades en la historia de la humanidad. Ejemplificaremos de manera concreta estos efectos comunicativos de la literatura. A partir del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Este cuento nos narra la vida de Efraín y Enrique, dos pequeños hermanos cuya vida consiste en buscar desperdicios en los botes de basura y en los vertederos de basura de una ciudad. Efraín y Enrique recogen estos desperdicios por mandato de su abuelo, quien está engordando un cerdo que desea vender. En el cuento se nos narra que el abuelo constantemente maltrata física y verbalmente a los niños, y que para él es más importante su cerdo que sus pequeños nietos. Al final del cuento, se nos narra lo que los niños se ven obligados a hacer para escapar del abuelo. En el proceso de apreciación de los cuentos, debemos poner atención a los aspectos de la condición humana que se destacan. En el caso de los gallinazos sin pluma, se destaca el miedo de los dos hermanos. Este miedo se puede apreciar en el siguiente pasaje. En este pasaje, el miedo incluso lo siente la mascota de los niños, el perro llamado Pedro. La voz del abuelo llegaba. Pascual, Pascual, Pascualito. Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron porque en esta época el abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer lo vieron rodando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al emparrado.
Por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba y quedaba inmóvil como una piedra. La experiencia de los niños a veces, más que miedo, nos comunica pavor. Y este horror es causado por la figura tiránica, e incluso monstruosa, del abuelo, porque como parte de un procedimiento propio de la literatura, en este cuento el abuelo es transformado, y así ante el lector, en especial al final del cuento, lo que aparece es un temible ser desalmado y por ello grotesco. Sin embargo, al tener como protagonistas a niños, en el cuento también apreciamos algunos aspectos propios de la niñez. Entre ellos tenemos la creatividad, el deseo de tener algo propio, la vivacidad. Podemos apreciar estos aspectos en el siguiente pasaje. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día, Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez, una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez. Esta presencia en el cuento, de niñez feliz y niñez explotada, es parte de los recursos propios de la literatura. En concreto se trata de un procedimiento de desautomatización de la realidad en el que dos realidades, que no estamos acostumbrados a percibir juntas, se contraponen en el texto literario y, en consecuencia, se vinculan en la mente del lector, vinculación que ocurre como un efecto del procedimiento de contraste realizado por la literatura. Retomando los aspectos de la condición humana que se comunican en el cuento. En los gallinazos sin pluma, por medio de la figura del abuelo, se ponen de relieve una serie de cualidades negativas de los seres humanos, tales como egoísmo, irascibilidad, es decir, la inclinación a la ira, la crueldad, la obsesividad. Esta se nota a lo largo del cuento, en la obsesión del viejo por engordar al cerdo. Otros de estos aspectos negativos los podemos notar en este fragmento. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa, yo me encargaré de él. Ustedes son basura, nada más que basura. Unos pobres gallinazos sin plumas. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. Ya anteriormente habíamos mencionado cómo el abuelo es presentado como un monstruo en el cuento. Ese era un ejemplo de la transformación de la realidad que suele operarse en la literatura. Otro ejemplo presente en este cuento es la animalización de los niños Efraín y Enrique. Durante el desarrollo del cuento, su niñez se va desdibujando, y poco a poco se van transformando en aquello que da título al cuento, es decir, en esos seres que se alimentan de carroña o desperdicios, los gallinazos o sopilotes. A continuación, presentamos algunos de los pasajes en los que se produce esta animalización de los dos hermanos. Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar.
Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares, y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándolos a descubrir la pista de la preciosa suciedad. Pongamos atención también a este otro fragmento, en el que se nos habla de Efraín. La debilidad lo hacía ligero, etéreo, volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Finalmente, atendamos a este fragmento de diálogo entre los dos hermanos. Debemos irnos de acá. ¿A dónde? Preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. En el cuento también se produce otra transformación, la del cerdo. La imagen típica del cerdo es borrada de la mente del lector. En su imaginación lo que surge es la imagen temible y desmesurada de un cerdo capaz de comerse todo. Ya todos. A continuación, algunos fragmentos en los que se aprecia esta transformación. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. Al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco. Otro procedimiento de la literatura, cercano a la transformación de la realidad es la focalización en un aspecto de esta. Por ejemplo, en el cuento Los gallinazos sin plumas ambientado en Lima. Desaparece la imagen de una ciudad desarrollada de grandes edificios. Lima deja de ser la urbe limpia con automóviles en sus avenidas, con gente que tiene un trabajo donde dirigirse. Las casas grandes de una clase media o rica, no las vemos en su totalidad, pues de ellas solo se mencionan sus basureros. La ciudad que se nos presenta es la de los muladares o basureros, y de quienes deben buscar su sobrevivencia en esos lugares. Como ya mencionábamos, los basureros de las casas ocupan gran protagonismo en el cuento. La ciudad que se nos presenta es la de las casas pobres de los marginados. Y los espacios propios de esas casas, como los chiqueros o porquerizas pobres. Toda esta experiencia estética comunicativa del cuento nos ha llevado a renovar nuestra visión de algunos asuntos sobre el ser humano y el mundo en el que vive. La explotación. Solemos pensar que el explotador es un jefe y el explotado un empleado. Pero este cuento nos muestra que a veces, el explotador es un familiar que solo le importa el beneficio que puede obtener de su pariente por el cual, además, no siente afecto. Al igual que un jefe que no le interesan los sentimientos o los problemas de su empleado. El cuento nos lleva a reflexionar sobre la visión idealista de amor que se suele tener de las relaciones familiares. El relato nos muestra que en ciertas relaciones familiares, lo que predomina es el temor y el odio. El cuento también nos muestra algo que algunas personas no notan en las ciudades desarrolladas. Los marginados. Los rezagados del progreso. Seres que son inexistentes o son anónimos para algunos. Pero este cuento nos muestra el rostro y el dolor de esta gente. Finalmente,
El cuento nos muestra la crueldad de la que es capaz el ser humano, de cómo el hombre a veces es insensible ante el dolor de los otros, hecho que en este cuento se remarca, al mostrar cómo un anciano es indiferente ante el sufrimiento de unos niños, que son sus propios nietos. Muchas gracias por su atención.